Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy, como pueden ver, y primera vez, vamos a tejer una camisa para hombre a crochet y vamos a utilizar diferentes colores para hacer una combinación bonita y así es como se ve el resultado. Es muy fácil de tejerla y la puedes hacer tanto como para hombre como para mujer. Las medidas te voy a indicar todo para que puedas adaptar a tu preferencia. Así que espero que te guste mucho este video tutorial y allá vamos. La talla que voy a trabajar es para una doble XL. Voy a iniciar con el color blanco y voy a tejer cadenas que sean múltiplo de 3 más 1. Es decir, vamos a ir tejiendo de 3 en 3. Acá tenemos 3. Nuevamente voy tejiendo 3 cadenas. Repito 3 cadenas y así hasta llegar a la medida que a continuación te voy a mostrar. Por aquí ya tengo todas mis cadenas tejidas múltiplo de 3 y según la medida que ya indicamos. Ahora sí, recién agregamos una cadena lazada y nos vamos a saltar a la cuarta cadena. Vamos a ingresar y vamos a tejer un punto alto estirado, es decir, vamos a pasar por 1, lazada, pasamos por 2, lazada y cerramos todo. Lazada me voy a saltar 1, 2, en la tercera cadena ingreso y repito. 3 puntos altos estirados en el mismo espacio. Acá tengo 1, vuelvo a ingresar, tenemos 2, lazada, vuelvo a ingresar ahí mismo y tengo 3. Lazada, repito, me salto 1, 2 y en la tercera cadena nuevamente 3 puntos altos estirados en el mismo espacio. Este es el patrón que vamos a repetir en todas las cadenas trabajadas hasta finalizar. Por aquí he finalizado trabajando todas mis cadenas repitiendo este patrón. Aquí me queda hacer una última, me salto 2 cadenas y aquí en esta última ingreso y realizo ahí mismo 2 puntos altos estirado. Vamos a finalizar tal cual iniciamos. Aquí están mis 2 puntos altos y también de igual manera inicié con 2 puntos altos. Aquí voy a cambiar de color. Para poder cambiar de color, vamos a hacerlo de esta forma. El último punto alto voy a retroceder y me voy a quedar ahí. Es decir, hasta ahí nos vamos a quedar antes de finalizar. Vamos a pasar el hilo con el que vamos a trabajar de esta manera y cerramos el último punto alto con ese hilo. Aquí voy a cortar el hilo anterior, que es el hilo blanco. Cortamos. Y con este sobrante del nuevo hilo, que es en este caso el verde, juntos con el blanco, vamos a hacer doble nudo para poder asegurar ahí estas dos hilazas. Una vez que tengamos ahí el nudo, con esto ya tenemos para iniciar la siguiente vuelta. Voy a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo, lazada. Me voy a saltar a este espacio de la vuelta anterior y ahí voy a realizar 3 puntos altos, ojo, estirados ahí mismo. Aquí están mis 3 puntos altos. Lazada, me salto a este siguiente espacio de la vuelta anterior y repito los 3 puntos altos estirados en el mismo espacio. Y así voy a continuar trabajando en cada espacio disponible hasta finalizar.
Por aquí nuevamente ya finalizando esta segunda vuelta lazada, me falta aquí trabajar un último espacio. Ahí voy a realizar los 3 puntos altos estirados. Y como último punto alto voy a hacer en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Lo ubicamos bien. Aquí lo tengo, ingreso y hago un punto alto estirado. Estoy finalizando como iniciamos con un punto alto. Para la siguiente vuelta voy a mantener el color, voy a subir con 3 cadenas, giro el trabajo, lazada y en este espacio, en este primero de la vuelta anterior, ahí voy a ingresar y voy a hacer un punto alto estirado. Con esto tengo 2. Lazada, me salto al siguiente espacio y continúo repitiendo el patrón de 3 puntos altos en un mismo espacio. Lazada y me salto al siguiente y repito los 3 puntos altos ahí mismo. Voy a continuar trabajando este patrón hasta finalizar. Por acá estoy finalizando y aquí hubo un pequeño cambio en el tono de verde porque el otro no me estaba gustando, pero el patrón se sigue manteniendo igual. Aquí en este espacio voy a hacer un punto alto estirado y el último voy a ingresar en la tercera cadena de inicio. Con esto ya tengo los 2 puntos altos, tanto al inicio como al final. Como aquí voy a cambiar de color, voy a retroceder y no voy a cerrar el último punto alto y voy a utilizar ahora este tono de celeste. Voy a cerrar con este hilo de esta forma. Con eso ya cerré el último punto, corto la hilaza anterior y con estos 2 hilos voy a hacer doble nudo para asegurar. Una vez ya tengo ahí asegurado los 2 hilos, ya tengo para iniciar la siguiente vuelta. Vamos a repetir, subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y ya sabemos que vamos a iniciar saltándonos a este siguiente espacio y ahí voy a repetir los 3 puntos altos. Este inicio ya lo trabajamos en la segunda vuelta. Vamos a repetir los inicios de la vuelta 1 y de la vuelta 2. Me salto a este siguiente espacio, repito 3 puntos altos estirados ahí mismo y continúo el patrón hasta finalizar. Por aquí nuevamente finalizando, así va quedando la combinación de colores. Aquí me falta hacer el último dibujo que son los 3 puntos altos ahí mismo. Y para finalizar me salto a la tercera cadena de la vuelta anterior de aquí y hacemos un punto alto estirado. Recuerda que estoy finalizando como en la vuelta 2. Aquí como voy a cambiar de hilo, voy a retroceder nuevamente, cortamos ahí el hilo, cambio de color, como anteriormente ya lo vimos, cerramos ahí, hacemos doble nudo para asegurar ambos hilos y vamos a iniciar una nueva vuelta. Subimos con 3 cadenas nuevamente, giramos el trabajo, aquí nos corresponde saltarnos a este primer espacio y hacer un punto alto estirado para tener 2, como en la vuelta de aquí, en esta. Vamos a repetir esas 2 formas de inicio según como corresponde y según como vayamos trabajando. Y me salto a este siguiente espacio y repito los 3 puntos altos estirados y continuamos el patrón hasta finalizar. Por aquí nuevamente ya finalizando, me corresponde saltarme aquí a este último espacio, hacer un punto alto estirado y un último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Ahí nos vamos a quedar, no lo vamos a finalizar y vamos a cambiar de color. Voy a continuar trabajando repitiendo este patrón hasta llegar a la medida que a continuación te voy a indicar. Por aquí estoy en mi vuelta 25, he trabajado repitiendo el patrón y he combinado estos colores. Si deseas puedes guiarte y usar esta misma combinación, pero así es como me quedó hasta el momento según la medida indicada y así nos queda doblado por la mitad dando forma a la parte delantera y trasera de la camisa. Todas estas vueltas trabajadas me va a estar midiendo 24.5 centímetros.
Ahora me paso a colocar un marcador en el centro de todo el trabajo. Aquí está mi marcador en el centro que me queda en ese espacio, porque a partir de ahí voy a empezar a trabajar y a dar forma al centro de la camisa. Por aquí ya inicié mi vuelta 26 trabajando con este color de hilo y ya estoy llegando a la parte del marcador. Recuerda que esta parte que vamos a trabajar es la delantera, ojo. Es la parte delantera de la camisa y he trabajado esta vuelta 26 y aquí les quería mostrar cómo vamos a hacer cuando llegamos al marcador. Para eso hago lazada, quitamos el marcador y ahí en ese espacio voy a trabajar únicamente 2 puntos altos estirados. Ahí está. Como voy a cambiar de color, voy a retroceder aquí para cambiar, ya sabemos cómo hacerlo. Voy a cortar aquí el hilo largo para poder hacer el nudo. Voy a cambiar aquí de color con este, cerramos el último punto alto y hacemos el doble nudo. Ahora sí, vamos a pasarnos a iniciar la siguiente vuelta. Aquí voy a subir con 3 cadenas, voy a girar el trabajo. Esta forma de inicio es como la anterior que estábamos realizando. Vamos a repetir el patrón. Me voy a saltar a este espacio como corresponde y ahí voy a hacer los 3 puntos altos estirados en el mismo espacio. Vuelvo a recordarte que estamos trabajando la parte delantera de la camisa, donde va a ir una apertura. Y voy a continuar tejiendo unas vueltas más hasta llegar al centro del pecho de la camisa, porque ahí vamos a hacer una apertura en la zona del cuello. Por aquí he trabajado vueltas y estoy en la vuelta 31. Realicé un total de 6 vueltas desde aquí donde iniciamos con la división. Y esto es todo lo que voy a tejer porque hasta ahí ya llegué al centro del pecho, que me va a estar midiendo 7 centímetros. Y todas mis vueltas trabajadas en total me va a estar midiendo 33 centímetros. Por aquí, como pueden ver, coloqué un marcador. Esta va a ser la parte delantera, como ya les mencioné. Y aquí va a estar el pliegue de nuestra camisa, donde va a ser la apertura. Voy a volver a colocar un marcador según el largo que deseas que quede la apertura del centro de la camisa. Yo en este caso deseo que tenga 27 centímetros. Tú lo puedes hacer más corto o más largo según la apertura que deseas que quede en el centro. De estos 3 puntos altos, según mi marcador, voy a agarrar el punto alto de aquí del centro. Voy a ingresar mi crochet como te lo muestro aquí en esta vuelta anterior. Y voy a ingresar el hilo del mismo color que he trabajado aquí en esta vuelta donde estoy ingresando. Hacemos un nudo, vuelvo a ingresar el crochet y a partir de ahí voy a tejer cadenas. Cadenas que sean múltiplo de 3 más 1. La cantidad de cadenas que voy a trabajar debe ser la misma cantidad para llegar hasta esta altura. Para eso voy a ir contando la cantidad de puntos altos que tengo hasta llegar ahí, iniciando desde aquí, desde donde empecé con las cadenas. Y voy a ir contando todos los puntos altos trabajados hasta llegar aquí donde inicié con la división. Y esa va a ser la cantidad de cadenas que voy a trabajar para que se pueda mantener la misma distancia y la misma cantidad de dibujos. Yo realicé un total de 55 cadenas. Por aquí ya están todas mis cadenas y está a la misma medida que aquí. Una vez realizado eso, vamos a agregar una cadena más, ya sabemos, y luego lazada y me salto a la cuarta cadena y hago un punto alto estirado. Lazada, me salto a la tercera cadena y voy a ingresar ahí a realizar 3 puntos altos estirados en el mismo espacio, repitiendo el mismo patrón que estamos trabajando. Y voy a continuar tejiendo en todas mis cadenas hasta finalizar. Por aquí ya finalicé trabajando todos estos puntos en todas las cadenas trabajadas y aquí en este último realicé 2 puntos altos para finalizar. Aquí están los otros 2 puntos altos donde inicié. Y para poder cerrar y continuar trabajando, ahí como pueden ver,
Voy a hacer un punto deslizado aquí en este punto alto donde ingresé, en el punto alto del centro de estos tres del dibujo. Aquí, como pueden ver en esta, voy a ingresar aquí en la parte de arriba, voy a ingresar ahí el crochet, ingresamos y aquí me voy a quedar porque voy a cambiar de color. Vamos a dejar ahí el crochet, voy a cortar este hilo y voy a cambiarme a este color donde trabajé aquí en esta última vuelta. Pasamos el hilo de esta forma y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y hacemos nudo con los dos hilos que sobran aquí para asegurar nuestro trabajo. Con eso ya tengo la unión de esta vuelta que tejimos de color verde aquí arriba. Ahora voy a subir con 2 cadenas y voy a ingresar aquí en este espacio de aquí y hago un punto deslizado. Con esto ya tengo para iniciar la siguiente vuelta. Voy a voltear aquí este trabajo que hice en la extensión de cadenas. De esta forma voy a hacer lazada y me salto aquí a este espacio directo aquí y voy a realizar ahí los 3 puntos altos que corresponden. Y continúo trabajando en cada espacio disponible repitiendo este patrón. Y trabajando de esta forma obtenemos este acabado para nuestra camisa como si la puntada estuviese sobrepuesta de las últimas vueltas que trabajamos anteriormente. Y voy a continuar trabajando este patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé trabajando con este color celeste. Ya estoy aquí en el último dibujo donde voy a ingresar en la tercera cadena y ahí voy a hacer un punto alto estirado según corresponde el patrón. Aquí no lo voy a finalizar porque voy a cambiar nuevamente de hilo. Cortamos ahí. Ahora voy a continuar trabajando con los mismos colores que trabajé de este lado de toda la camisa para hacer el siguiente lado ahora. Supongamos que este es el lado derecho para trabajar del centro hacia el lado izquierdo con los mismos colores que trabajé de este lado. Entonces aquí me corresponde utilizar este color ladrillo que usé acá. Hacemos el doble nudo como corresponde y vamos a dar inicio a la siguiente vuelta donde voy a subir con 3 cadenas. Giramos el trabajo y aquí en este primer espacio voy a hacer un punto alto estirado. Con esto ya tengo 2 y continúo trabajando hasta finalizar. Por aquí ya he finalizado toda mi vuelta, así es como se va a ir viendo. Y aquí voy a ya continuar trabajando toda mi vuelta. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a saltar aquí en este espacio a trabajar 2 puntos altos ahí mismo, como te lo muestro. Y ahora para continuar trabajando todo este lado de aquí hasta finalizar, vamos a acomodar nuestro trabajo y me voy a saltar a este espacio de aquí. Lo vamos a ubicar bien aquí en este espacio. En ese espacio y voy a ingresar a trabajar ahí un último punto alto estirado. Con esto completo los 3 puntos altos para dar forma al dibujo como corresponde el patrón. Y continúo trabajando 3 puntos altos estirados en cada espacio disponible hasta finalizar en todo el largo de nuestro trabajo. Y voy a repetir hasta llegar a la medida que trabajé aquí desde la división que hicimos aquí. Estas 6 vueltas voy a trabajar lo mismo de este lado. Aquí estoy en mi vuelta 37 y he trabajado las 6 vueltas que corresponden de la misma forma como hice al iniciar la división de aquí. Ahí están ambos lados. Y repitiendo los mismos colores. Y así nos va a quedar la apertura en el centro del pecho. Este es el largo que yo deseo de la apertura. Ahora vamos a trabajar la parte trasera de la camisa, continuando con el patrón, tanto de colores como la puntada. Aquí, como pueden ver, he iniciado esta misma cantidad de vueltas que hice aquí. Voy a trabajar en la parte trasera. Para eso nos vamos a ubicar, acá tenemos dividido ambos lados, ya sabemos cuál es la parte delantera y la parte trasera de nuestra camisa. Nos vamos a ubicar aquí donde hicimos la división,
aquí en esta parte y voy a ingresar ahí mismo. Y voy a continuar con el color que corresponde aquí, que en este caso viene a ser el beige. Hacemos el nudo, voy a ingresar el crochet, voy a subir con 3 cadenas y ahí mismo voy a agregar un punto alto estirado. Con eso tengo 2, como lo hice aquí de este lado. Y así voy a continuar trabajando hasta obtener un total de 12 vueltas, porque es la cantidad de vueltas que trabajé aquí en esta división en la parte delantera, contando con las 6 primeras vueltas antes de la apertura y las otras 6 vueltas después de la apertura. Sería un total de 12 vueltas. Por aquí ya tengo las 12 vueltas trabajadas. Aquí está la parte delantera de toda la camisa. Ahí está la parte delantera y por aquí tenemos la parte trasera de nuestra camisa, donde agregué el mismo patrón de colores que trabajé aquí y de igual manera está de este otro lado. Y he completado las 12 vueltas y aquí ya agregué una vuelta más, donde ya voy a unir para trabajar ahora de este lado de la camisa. Para eso aquí estoy en mi vuelta 38 ya iniciada con este color. Y voy a unir aquí a la parte delantera de mi camisa. Ubicamos aquí bien. Aquí está esta vuelta donde voy a unir y trabajar ahora todo este largo y continuar tejiendo ahora de este lado. Como acá hice como última puntada 2 puntos altos de este lado, voy a hacer lazada y aquí en la parte delantera voy a realizar en este espacio, ubicamos bien en este primer espacio. Antes del dibujo de los 3 puntos altos voy a ingresar y trabajar 2 puntos altos estirados ahí mismo, tal como te lo muestro aquí. Con esto ya tengo la unión a la parte delantera de la camisa y continúo trabajando los 3 puntos altos estirados como corresponde en cada espacio disponible hasta finalizar y hacer la misma cantidad de vueltas que hice de este lado, de aquí de la camisa, de este lado de aquí antes de la división. La misma cantidad de vueltas que hice aquí voy a trabajar de este lado. Por aquí ya finalicé toda la parte delantera y trasera de mi camisa repitiendo la misma cantidad de vueltas. He trabajado un total de 61 vueltas, así es como se ve por delante. Aquí lo único que hice es dar forma aquí en esta división. Así es como se va a ver la división de la parte delantera. Y la parte trasera está aquí, levantamos esto y aquí está toda la parte trasera, donde continúe trabajando repitiendo el patrón de colores. Ahora nos pasamos a hacer la costura de los costados de nuestra camisa. Para eso vamos a ubicar aquí bien el trabajo. Tengo este primer lado que vamos a iniciar y que yo voy a hacer la unión con puntos bajos. Aquí ubicamos bien, voy a utilizar el mismo color de hilo con el que inicié, que viene a ser el blanco. Voy a ingresar el crochet de esta forma en los primeros puntos altos de ambos lados. Ahí está mi crochet. Voy a pasar el hilo, pasamos y hacemos el nudo. Volvemos a ingresar el crochet, agregamos una cadena. Y ahí mismo voy a ingresar a hacer un punto bajo, el primer punto bajo, agarrando ambos lados. Continuamos en este siguiente punto de aquí, del punto alto anterior, agarramos con el otro punto alto del otro lado, pasamos el hilo y hacemos punto bajo. Nuevamente en este siguiente espacio, con el mismo, a la misma altura del otro lado, ubicamos bien ambos puntos y punto bajo. Y así voy a continuar haciendo esta costura, cerrando este costado de nuestra camisa con puntos bajos, hasta llegar a la altura que tú deseas que quede el ancho de la manga. Ojo, yo voy a trabajar hasta más o menos esta altura porque deseo que la manga sea más ancho, tipo oversize en la camisa, entonces yo voy a trabajar hasta esta altura. Por aquí ya terminé con la costura haciendo los puntos bajos, así es como se va a ver por detrás. Ahí están los puntos bajos y este es el espacio que va a ser para mi manga. Ahí dejamos este espacio
Este espacio que he dejado me va a estar midiendo un total de 27 centímetros. Entonces aquí donde me he quedado no vamos a cortar el hilo, con eso vamos a continuar trabajando. Y ahora voy a hacer un borde de puntos bajos para la manga. Ahí donde nos hemos quedado, recuerda que esta es la parte trasera de nuestra camisa, donde hicimos esta costura. Ahí donde estoy, voy a subir con una cadena. Y en este mismo espacio donde hice la última puntada anterior voy a hacer un punto bajo. Y voy a continuar haciendo punto bajo en cada espacio disponible en todo el borde de lo que va a ser nuestra manga, hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo puntos bajos en todo el borde de la manga. Así es como se va a ver. Aquí voy a hacer un último en este espacio y para cerrar voy a ingresar en el primer punto bajo y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Vamos a girar el trabajo, recuerda que está por detrás para continuar trabajando. Voy a voltear toda mi camisa para continuar trabajando, pero ahora por delante. Así es como se ve esto por delante. Te vas a guiar de aquí del centro de la apertura de la camisa. Y así es como se ve la costura por delante. Se ve bonito, que eso es lo que queremos obtener. Que nuestro trabajo sea impecable. Aquí voy a continuar tejiendo. Nuevamente no vamos a cortar el hilo. Voy a utilizar este mismo color para pasarnos de aquí a trabajar la manga. Voy a tejer nuevamente cadenas que sean múltiplo de 3 más 1. Y esto va a ser según el largo que tú deseas que tenga la manga. Por aquí ya tejí todas las cadenas según el largo que yo deseo. Te recomiendo irte tomando la medida. Una vez que ya tengamos todas las cadenas, voy a agregar una cadena más, como es el patrón. Me voy a saltar a la cuarta cadena y trabajo un punto alto estirado. Lazada, me salto a la tercera cadena y continúo con el patrón trabajando 3 puntos altos estirados ahí mismo. Vamos a repetir el patrón que hicimos en el resto de la camisa anteriormente, donde ya vimos este patrón hasta finalizar en todas las cadenas. Por aquí ya finalicé esta primera vuelta de la manga. Ahora sí voy a tomar la medida de este largo, que me va a estar midiendo un total de 22 centímetros. Para poder cerrar esta vuelta vamos a ir uniendo con punto deslizado a los puntos bajos que hicimos en el borde de la manga. Pero me voy a saltar un espacio, ahí está. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente voy a ingresar y voy a hacer un punto deslizado. Si se fijan, ahí me sobra 2 cadenas porque es según el patrón para poder hacer el punto deslizado. Ahí voy a cortar el hilo porque voy a cambiar de color, me voy a pasar al verde. Para eso me voy a saltar nuevamente un espacio, pero ahora volteando el trabajo. De esta manera voy a saltar este espacio y en este siguiente voy a ingresar el hilo para iniciar la segunda vuelta de la manga. Hacemos el nudo, ingresamos el crochet, lazada y me salto a este primer espacio de aquí y voy a hacer 2 puntos altos estirados ahí mismo. Voy a repetir el mismo inicio y final que ya vimos en el patrón y voy a continuar trabajando los puntos altos que corresponden hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la segunda vuelta. Me falta aquí hacer el último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Voy a continuar con el mismo color, voy a subir con 3 cadenas, voy a girar el trabajo, lazada y en este mismo espacio, aquí en este primer espacio, un punto alto estirado. Ya saben que estamos repitiendo el patrón del inicio y el final. Y voy a continuar tejiendo hasta llegar al final. Por aquí estoy finalizando esta vuelta y voy a unir nuevamente al borde de la manga con un punto deslizado. Me salto un espacio y en el siguiente hago un punto deslizado.
Con esto ya cerré esta vuelta. Cortamos el hilo porque nuevamente voy a cambiar de color. Damos la vuelta al trabajo, voy a continuar con este color, el celeste. Voy a repetir, me salto un espacio y en el siguiente voy a empezar a tejer. Ingreso el crochet, pasamos el hilo, hacemos el nudo y vamos a iniciar con la siguiente vuelta. Lazada, me salto nuevamente a este espacio de aquí, a este primero, y voy a hacer ahí 2 puntos altos estirados. Con esto estoy iniciando tal cual hice aquí en esta segunda vuelta y continúo trabajando los dibujos hasta finalizar. Este es el patrón que vamos a repetir combinando los colores y haciendo la unión de esta forma en todo el borde de la manga hasta finalizar. Por aquí estoy en mi vuelta 52 y son todas estas vueltas que trabajé en todo el borde de la manga y este es el ancho que obtuvimos combinando estos colores y de esta forma. Aquí me falta cerrar ya toda la manga y para eso voy a hacer una última vuelta aquí donde voy a hacer también la unión y cerrar. Para eso voy a cambiar de color, ya sabemos, ingresamos el hilo, hacemos doble nudo para asegurar ambas hilazas. Voy a subir con 3 cadenas, giro el trabajo, vamos a repetir el patrón con la única diferencia es que aquí vamos a ir haciendo la unión a esta primer vuelta. Después de hacer las 3 cadenas, voy a ingresar aquí en la primer vuelta de estas 3 cadenas aquí arriba y voy a hacer un punto deslizado de esta forma. Lazada, ahora me salto aquí de este lado y en este espacio voy a trabajar un punto alto estirado. Ahora me voy a la primer vuelta trabajada y en este espacio voy a ingresar y hacer un punto deslizado. Lazada, ahora aquí de este lado, en este espacio, voy a trabajar los 3 puntos altos que corresponden. De esta forma vamos a ir uniendo y cerrando la manga mientras trabajamos la última vuelta. Ahora de este lado voy a ingresar en este siguiente espacio, punto deslizado. Lazada, ahora de este otro lado, continúo con los 3 puntos altos. Y así vamos a repetir este patrón hasta finalizar y cerrar todo este lado de la manga. Por aquí ya finalicé y así es como se va a ver ya cerrado la manga con esta última vuelta trabajada. Aquí me falta realizar un último punto alto. Ubicamos bien en este espacio. Voy a trabajar ahí 3 puntos altos. Ahí están los 3 puntos altos y para cerrar en este otro lado, ubicamos bien el trabajo. Voy a ingresar aquí en este último espacio que me queda para hacer el punto deslizado. Punto deslizado y voy a hacer uno más, pero aquí en el borde de la manga, donde hicimos los puntos bajos, aquí, en este primer espacio, voy a ingresar y hacemos un último punto deslizado. Y ahí vamos a cortar el hilo. Con esto ya tenemos finalizada este lado de manga. Voy a repetir el patrón en el otro lado. Y así es como va a quedar nuestro trabajo y la unión. Todo el ancho de la manga me va a estar midiendo un total de 26 centímetros. Ahora nos pasamos a trabajar de este lado de la camisa en la apertura en todo este borde. Pero primero voy a esconder todos estos hilos sobrantes para que no nos estorbe al momento de tejer los puntos. Para eso, para poder esconder los hilos, te voy a enseñar una manera práctica. Aquí vamos a hacer un nudo más para poder asegurar estos hilos. Y con un crochet de una punta más fina, vamos a ir escondiendo tal como te lo muestro aquí a continuación los hilos. Lo más que podamos y luego vamos a cortar el sobrante.
cortamos y ya tenemos ahí, cortamos ambos de estos hilos y así vamos a esconder todos estos hilos de aquí para pasarnos a trabajar el borde. Una vez que ya tengamos todos los hilos escondidos, así es como se va a ver, y vamos a trabajar ahora sí. Vamos a ingresar aquí en este primer espacio. Aquí en este espacio ingresamos el crochet y vamos a ingresar el hilo. Hacemos el nudo y subimos con 3 cadenas. Esta va a ser la primera vuelta. En ese mismo espacio un punto alto estirado. Lazada me salto a este siguiente espacio y realizo los 3 puntos altos ahí mismo. Lazada me salto a este siguiente espacio aquí, ubicamos y repito 3 puntos altos. Lazada me salto a este siguiente espacio y continúo con los 3 puntos altos. Voy a repetir este patrón en todo el borde de esta parte de arriba de la camisa. Por aquí ya finalicé con la primera vuelta en todo el borde, así es como se va a ver. Y aquí me falta hacer el último punto para finalizar. Me voy a saltar aquí en este espacio y voy a realizar ahí 2 puntos altos estirados. Aquí no lo vamos a finalizar porque vamos a cambiar de color, cortamos el hilo, cambiamos de color, ingresamos, hacemos el doble nudo para asegurar los hilos. Y vamos a iniciar con la segunda vuelta. Voy a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo y en este siguiente espacio de aquí nos vamos a saltar y hacemos los 3 puntos altos estirados ahí mismo. Lazada, me salto a este siguiente espacio ubicando bien y hacemos los 3 puntos altos. Y así voy a continuar repitiendo el mismo patrón que trabajamos en el resto de la camisa hasta finalizar. Por aquí nuevamente ya finalicé esta segunda vuelta. Me falta aquí trabajar un último punto alto en la tercera cadena de inicio. Ingresamos y hacemos un punto alto estirado. No lo vamos a finalizar porque nuevamente vamos a cambiar de color. Cortamos el hilo, cambiamos de color, pasamos, hacemos el doble nudo y damos inicio a la siguiente vuelta. Subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo. Aquí estoy repitiendo el inicio y el final que ya vimos en el resto de la camisa, en el patrón. Aquí estoy haciendo un punto alto estirado en el mismo espacio. Lazada me salto a este siguiente y continúo haciendo los 3 puntos altos en el mismo espacio. Y así voy a continuar trabajando hasta obtener el ancho que deseo que tenga esta parte de arriba de la camisa, que va a ir así, con esta doblez, repitiendo el patrón. Aquí he trabajado un total de 8 vueltas. Aquí están las 8 vueltas usando estos colores y así es como se va a ver con la doblez del cuello. Ahí está. Las 8 vueltas me va a estar midiendo un total de 9 centímetros. Y todo el largo me va a estar midiendo un total de 40 centímetros. Ahora nos queda esconder todos estos hilos sobrantes, como ya te enseñé, con una aguja de una punta más fina. Y con eso ya tienes terminada la camisa. Espero que te haya gustado mucho este video tutorial y cualquier duda no olvides dejarme en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.